con el tiempo, ¿ah? Claro. Así que bueno, aquí estamos. Ya yo diríamos que Moto Plus. ¿Quién será Moto Plus? Bueno, ya podemos partir. Tomás, no sé si usted quiere explicar Sí, metodología, alguna cosita. sí, algunas consideraciones metodológicas en general. Bueno, primero les pido disculpas si de repente miro hacia acá porque estoy con dos pantallas, estoy mirando por los dos lados. No es que esté mirando hacia otro lugar, digamos. Lo que me interesaría dejar en claro para efectos metodológicos es que vamos a silenciar los micrófonos en el momento de las exposiciones para luego dar la palabra a cada uno de ustedes, ¿cierto? Posterior a las exposiciones de cada uno de los panelistas a través del chat. Esperamos que a través del chat pidan las palabras, a pesar de que la posición, digamos, de opinar, de cuestionar, de preguntar, etcétera, a pesar de que Zoom da la posibilidad de levantar una manito azul, que algunos pueden tener la opción por ahí, nos interesa que podamos ir pidiendo las palabras por el chat porque así tenemos un registro más ordenado del ritmo y del orden de las mismas. Así que a continuación vamos a silenciar los micrófonos si es que no hay ninguna duda durante esta primera patita. No Ok, sé si más o menos queda claro. ¿ya? ¿Estamos? Ya, entonces lo que tenemos es, para partir, estimados amigos y amigas, una exposición de cada uno de nosotros de animación de 10 a 15 minutos, ¿no es cierto? Algo por ahí, y luego abrimos un diálogo, según decía Tomás, cómo lo organizamos, ¿no es cierto? Que usted pone en el chat, él va a ir poniendo, va a ir tomando las palabras para observaciones, para preguntas, para lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, decir. Bueno, entonces quisiera, si ustedes me permiten, partir yo brevemente como una especie de introducción simplemente al tema. ¿Ah? Bueno, la opción socialdemócrata. Bueno, acá tengo voy a compartir mejor, más rápido, Tomacho. ¿Se ve o no? Todavía no. Espérate, espérate. Espera. Esto es lo que quiero mostrar. A ver, espérate. ¿Se ve? ¿Se ve o no, Tomás? Aún no se ve. Espera. Ahí. Ahí. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? No se Sí, ve. está cargando. Perfecto. Tu conexión a internet inestable. Bueno, ¿se ve o no? Sí. Ya se ve. Ya. Bueno, lo que yo quiero exponer con ese apoyo, querido amigo, es algunos apuntes muy simples para partir de lo que es la socialdemocracia según muchos autores, pero yo quiero centrar mucho en la exposición en Gösta Spin Andersen, que es un sociólogo danés, ya en sus 70 años, que viene trabajando durante muchos años el tema de los estados de bienestar y la socialdemocracia. Y aquí el tema central de la socialdemocracia, yo creo que el nudo central es cómo la sociedad llega a ciertos arreglos políticos, sociales, incluso culturales, para desmercantilizar, para sacar del mercado determinadas actividades, determinados bienes públicos, salud, educación, previsión, en fin, distinto, y tomarlo como un bien público y por medio de una transferencia de renta, hacerlo como parte de un estado de bienestar. Y por tanto, desmercantilizar todo el tema de las políticas sociales, todo el tema, ¿no es cierto?, de cómo se entiende el bienestar, tiene que ver con la capacidad que tiene política social, de una fuerza política, ¿no es cierto?, de desmercantilizar. Básicamente de sacar del mercado a determinados bienes. Entonces, el estado de bienestar, si logran bien verlo, son respuestas a las presiones por una desmercantilización. Ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, ha habido presiones sistemáticas por la tonalidad que ustedes conocen por la educación, no al lucro, desmercantilización. AFP, desmercantilización, sin ninguna regla, en fin. Entonces, la clave, dice este autor, como muchos otros, pero la clave, ¿no es cierto?, de cómo se consigue
una política desmercantilizada y por tanto un estado de bienestar que redistribuye con determinados bienes públicos que están fuera del mercado, la clave es cómo se consigue una inmunidad del mercado, cómo tú logras como trabajador, como institución, como salud pública, etcétera, una inmunidad del mercado. Ejemplo, en Chile una de las políticas universales que tiene esta inmunidad de mercado, un ejemplo naturalmente que es el auge, ¿no es cierto?, y sus prestaciones. Entonces, la pregunta es, ¿con qué recursos, qué extensión y cuáles son los derechos sociales que existen? ¿No es cierto? No puede decir cuántos recursos disponibles, qué extensión tienen estos derechos sociales en el tiempo, como el seguro de desempleo, y cuáles son los derechos sociales realmente existentes. ¿Cuál es el punto clave de la socialdemocracia en general que lo plantea? Es cuando efectivamente la fuerza de trabajo se transforma en mercancía. Cuando la fuerza de trabajo ya no está bajo el alero, vamos a ver, protector de ninguna otra institución, ninguna otra... ¿Se quedó pegado o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Silenció Pablo. La señal, sí. Yo me Vamos a ver silencié. si deja de compartir pantalla. Dejo de Voy a compartir habilitarlo. pantalla. Ahí dejé de compartir pantalla. Que está volviendo. Ahora volvió. Inicio de audio. Sí, listo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya. Termino a capela nomás, muy breve, muy breve. Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que lo fundamental es la desmercantilización y lo fundamental son las políticas de bienestar que desmercantilizan, que sacan del mercado determinados bienes. La fuerza de trabajo se transforma en un bien cuando existe un mercado. Y naturalmente, ¿no es cierto?, en tiempos pretéritos, ¿no es cierto?, en una economía rural, etcétera, ¿no es cierto?, claramente la persona en necesidad lo protegía la iglesia, lo protegía el patrón, lo protegían otras instancias, otros la familia, pero cuando la fuerza de trabajo se mercantiliza, ¿no es cierto?, ahí entra a tallar el tema de la protección social y de las políticas sociales. ¿Cuál es la visión liberal? La visión liberal es que no debe existir ninguna protección social. Es que el hombre no trabaja o la persona no trabaja porque es floja o porque, ¿no es cierto?, porque no tiene la capacidad. Solamente en el esquema liberal, ¿no es cierto?, si hay una comprobación de medios, si yo digo, ¿sabe qué? A mí no me alcanza, o yo estoy enfermo, estoy tullido, no sé qué, solamente ahí comprobación de medios, como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, comprobación de medios, yo puedo tener un cierto aporte menesteroso que hacía el Estado. Pero por definición no hay política social y no hay bienestar, ¿no es cierto?, en el purismo, digamos, liberal. Y en este sentido, quiero decir que Gösta Spinanderson plantea tres modelos que todavía permanecen los modelos clásicos de él, ¿no es cierto?, de la mezcla entre Estado, mercado y sociedad o Estado, mercado y familia. El primer modelo es el norteamericano. Bueno, ahí en Nueva Zelanda, un poquito Australia, pero sobre todo Estados Unidos, donde hay un modelo liberal, donde hay comprobación de medios, ¿no es cierto?, donde hay un sistema, como ustedes saben, bastante precario de salud. Tú tienes que comprobar medios, están las famosas food stamps, ¿no es cierto? Cuando tú no puedes salir a trabajar y estar en una situación difícil, entonces, comprobación de medios que dan cuenta de que tú no puedes trabajar. Es el primer modelo liberal, digamos, ¿eh? Básicamente liberal, en donde el Estado se mete muy poco. Acuérdense que del Obamacare, ¿no es cierto?, de Obama, que trató también de armar, ¿no es cierto?, una cierta política de salud, no tuvo éxito, y de cambiar un poco el sistema para hacerlo mucho más solidario, mucho más inclusivo. No tuvo éxito. ¿Ya? Luego, segundo, está el estado de bienestar corporativo. Corporativo. Se parece mucho a nuestro intento en América Latina, hay que ver. El corporativo es el modelo alemán. Lo tienen grandes corporaciones, las Volkswagen, ¿no es cierto?, tremendas corporaciones, y en el fondo hacen un arreglo con el Estado, y quienes trabajan en esas corporaciones, esto pienso en México también, donde trabajan en esas corporaciones tienen un buen arreglo salarial, tienen beneficencia, tienen, en fin, protecciones sociales de la cuna al sepulcro de alguna manera, ¿no es cierto? Los estados corporativos, típicamente el alemán, el caso alemán en que siempre se cita en este sentido. Tú eres parte de un estado, tienes un estatus como profesor, incluso en la universidad, en el estado,
tienes una protección, tienes un stand, ¿no es cierto?, un estatus, y por tanto te protege, ¿no es cierto? Te protege el Estado corporativamente, no universalmente, sino que corporativamente aquellos que están y que pertenecen a esas grandes empresas. Esto tiene una tradición, no les doy la lata, los colegas pueden hablar desde Bismarck, ¿no es cierto?, en adelante, protegiéndose del mercado. Él también estableció un Estado muy protector y muy corporativo, ¿no es cierto?, desde esa época, cuando la unificación alemana y después ya el Estado de Bienestar fue totalmente corporativo detrás de grandes empresas. Y tercero, voy terminando, tercero, está el típico caso nórdico, ¿no es cierto?, citado de Capitán Apage, que es el Estado universal socialdemócrata, en donde ustedes tienen derechos universales a todos los ciudadanos, en donde tiene un Estado, ahí, ¿no es cierto?, el eje fundamental es el Estado. Hay unas rentas muy altas, una transferencia de rentas muy alta, post Segunda Guerra, incluso antes, no importa qué partido lo ha administrado, han habido partidos conservadores, socialdemócratas, bien conservadores, pero que han administrado este modelo socialdemócrata, sobre todo escandinavo. Suecia, Noruega, en fin, Finlandia, todos estos países que tienen, como les digo, una ciudadanía universal, derecho a la educación, derecho a pensión, derecho, en fin, todos los derechos, reitero, con unas rentas tremendas de transferencia muy altas. Y nosotros acá en Chile, no sé, 20% es como el impuesto, ¿no es cierto?, a las empresas o algo así. En estos países, como ustedes saben, es sobre el 30%. El otro día había un documental escandinavo, aquí decía un trabajador profesional, en fin, de alto nivel, decía, acá yo tengo que pagar 40% de impuestos, o sea, después de impuestos mi sueldo es tal, ¿cierto? 40%. Bueno, pero ahí tienes tú ya pagaste, pero ahí tienes una transferencia que viene en salud, viene en educación, viene, en fin, en todo lo demás. Es un Estado, ¿no es cierto?, Estado de bienestar clásico. Entonces, esta es la opción socialdemócrata. Termino diciendo, esto marcó un parteaguas también históricamente, porque cuando vino la revolución bolchevique en 1917, fue como que era posible tomar el poder y se abrió la vieja querencia, el viejo debate entre reforma y revolución. Gran libro de Rosita Luxemburgo, de Rosa Luxemburgo. Y los espartaquistas, el ala más izquierdista, digamos, de la socialdemocracia alemana. Entonces decía, reformismo, el maquillaje del capitalismo es una reforma, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Simplemente arreglar algunos pernitos, algunas tuerquitas y nada más, ¿no? Es un maquillaje. Lo que hay que hacer es la revolución, ¿no es cierto? Es cambiar las fuerzas productivas. En fin. En esto Marx, además, ustedes ven, fue bien ambiguo, porque en el Manifiesto Comunista y en otro lado también habla de mucha reforma, de cambio de la jornada de trabajo, en fin, de mucha reforma incremental. Pero ahí hay un parteaguas, ¿no es cierto? La socialdemocracia por un lado, el Partido Comunista por el otro, con la retórica incluso trotskista de decir, bueno, la revolución permanente, la transformación del capitalismo hacia un régimen socialista, y la socialdemocracia simplemente el reformismo puro y duro. Ese fue el debate, obviamente, que se abrió a fines del siglo, a principios del 20, bueno, revolución bolchevique mediante y todo lo que aquello aconteció. Yo diría que ese es el nudo central, para no dar más la lata, el nudo central de la socialdemocracia y sus aspectos, algunos, muy breves, sus aspectos fundamentales. Yo le dejaría la palabra ahora, si ustedes me permiten, a Jorge Javier Romero, para que nos hable. Coco. Gracias, Paulo. Pues, en primer lugar, bueno, me parece una gran idea que organicemos estos diálogos políticos y que sean permanentes, ¿no? Que sea un espacio de discusión y de análisis en el que podamos intercambiar opiniones con frecuencia y que de aquí pues, vayamos sacando, por lo menos intentando sacar nuevas ideas, ¿no? para la reflexión política de nuestros países. En segundo lugar, empiezo con una crítica a nosotros, a los que organizamos esto, a Paulo, a Mario, a Tomás, a mí. La crítica es que es lamentable que hagamos una mesa sobre la opción socialdemócrata y que seamos puros varones los que estamos de ponentes, ¿no? Yo sé. Es decir, hicimos lo que aquí en México se llama un perfecto club de Toby. Y yo creo que eso influyó en el hecho de que en nuestra audiencia haya mucho menos mujeres que hombres. Yo creo pero que hay. Por lo menos hay, pero creo que sí las ahuyentamos con nuestro
con nuestro formato de puros varones hablando de la socialdemocracia. No, pero ahí está, bienvenido. Yo no creo que la socialdemocracia se pueda definir hoy sin entender que un proyecto socialdemócrata tiene que ser un proyecto esencialmente feminista y paritario, igualitario. Entonces creo que eso tiene que estar en el centro de una perspectiva socialdemócrata para el futuro. Bueno, hecha esta autocrítica, quiero retomar algunas de las cosas que ya planteó Paulo para centrarme sobre todo en lo que creo yo que debe ser la revitalización de la socialdemocracia en el futuro inmediato. Efectivamente, hay una época, la época de posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que en Europa se construyó lo que se ha dado en llamar el consenso socialdemócrata. Efectivamente, como bien señaló Pablo, con diferencias entre los países, el hecho es que todos los estados de Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos, las democracias, porque en el caso de los países de Europa del Sur que llegaron tarde a la democracia, esto fue un proceso posterior, desarrollaron estados de bienestar. Es decir, estados en los cuales se sacaba del mercado una buena parte de los elementos que generan bienestar en la sociedad: salud, educación, pensiones, seguridad social, etc. Y se generó un conjunto de derechos universales que beneficiaron esencialmente a los trabajadores. Por supuesto, en esa época hubo un elemento político central que gravitó sobre el hecho de que sobre el hecho de que se formara este consenso, que, como bien decía Paulo, fue administrado en ocasiones incluso por partidos que se denominaban conservadores, ¿no? El caso de Gaulle en Francia, Charles de Gaulle encabeza el proceso de construcción del estado de bienestar en la Francia de la posguerra, y sin embargo, pues Charles de Gaulle representa a la derecha francesa, ¿no? El centro derecha francés. Mientras que en otros lados, sobre todo en los países escandinavos, el tema fue esencialmente un tema encabezado por los partidos socialistas. En el caso de Alemania es un acuerdo entre los socialcristianos y los socialdemócratas, lo que termina de consolidar el estado de bienestar, que por cierto había nacido en Alemania desde muy temprano, también como lo señaló Pablo. Pero el consenso socialdemócrata fue esencialmente europeo. Como bien señalaba Pablo hace un momento, Estados Unidos mantuvo, a pesar de que durante la década de los 30, después de la crisis, se desarrollaron algunos elementos del estado de bienestar. Después de la guerra no hubo un despliegue mayor de instituciones de bienestar hasta la época de Johnson, ¿no? Sin embargo, fueron relativamente pequeñas y fallidas, porque además no contó con los recursos necesarios para desarrollarlos, porque la mayor parte del gasto de los Estados Unidos está enfocado en la guerra de Vietnam. Y en nuestros países, como bien señaló Pablo, en aquellos donde hubo algún embrión de estado de bienestar, se trató de estados de bienestar esencialmente corporativos. El caso mexicano es clarísimo, ¿no? El estado de bienestar mexicano es, por supuesto, endeble, terriblemente ineficaz, corrompido, muy corrompido, como el conjunto del arreglo político mexicano, y tiene un carácter esencialmente corporativo. La organización del estado de bienestar en México se dio en torno a las corporaciones. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue administrado por las grandes centrales obreras incorporadas al Partido del Estado y por las organizaciones empresariales de afiliación obligatoria, en el esquema corporativo de lo que fue el régimen del PRI en la época clásica, ¿no? Y lo mismo los burócratas tienen su propio sistema de seguridad social, en el que estamos incorporados los profesores universitarios, y así. Y el hecho es que hay una muy buena parte de la sociedad, la mayoría, que está fuera de cualquier protección social, porque el sistema de bienestar se hizo en torno a las corporaciones que formaban parte del arreglo político. Y esto, bueno, ocurre también en otros países de América Latina, donde, por cierto, no se desarrolla políticamente, más que con muy pocas excepciones, tal vez Chile es la excepción más notable, no se desarrollan fuerzas políticas de izquierda que se denominen a sí mismos socialdemócratas, que se identifiquen con un proyecto socialdemócrata, porque lo que dominó a la izquierda latinoamericana fue
el comunismo de matriz soviética y otro tipo de movimientos de liberación, mientras que las opciones socialistas democráticas tuvieron muy poco impacto en nuestra vida política. Sin embargo, creo que hay un momento de quiebre para el proyecto socialdemócrata, que es la crisis de los años 70, las dos crisis del petróleo y la gran crisis económica de los años 70 en el mundo, que impactaron especialmente a los países de Europa Occidental, que llevan a que el financiamiento del estado de bienestar universal entre en crisis. Entonces se ponga en cuestión. Y esto lleva a una reformulación política que conduce a la crisis de la socialdemocracia también, ¿no? Y entonces viene, por supuesto, a partir del triunfo de Margaret Thatcher en 79 en Gran Bretaña, viene la ola que hemos ya denominado neoliberal, que empieza a recortar buena parte de lo que había sido el estado de bienestar de su en la época de oro del crecimiento económico, como lo llamó Hobsbawm, que sucedió a la Segunda Guerra Mundial, y entonces empieza el recorte, empieza a replantearse la necesidad de devolverle al mercado muchos de los elementos que el estado del bienestar le había arrebatado al mercado, del proceso de privatizaciones y de recortes de servicios sociales, los atentados incluso contra el National Health Service en Gran Bretaña, que finalmente no logran desmantelar. Pero hay toda una andanada en contra del estado de bienestar con el argumento de que de que los estados no tienen cómo financiar este enorme costo que tiene el brindar derechos universales a toda la población, en la medida en la que además hay un proceso de transformación, de cambio en la pirámide poblacional, donde hay cada vez un número mayor de viejos que tienen un enorme costo en pensiones y en prestaciones. Y esto lleva a que esta crisis fiscal surgida en la década de los 70 ponga en cuestión el estado de bienestar y se abran paso en los programas que lo que proclaman es la vuelta al mercado de muchos de estos, de los temas que había abarcado el estado de bienestar en su época clásica. Sin embargo, la crisis de 2008, de 2007-2008, y yo creo que la profunda recesión que va a suceder a la crisis sanitaria que estamos viviendo, vuelve a poner en el centro la discusión sobre la necesidad de desarrollar estados de derechos universales que garanticen un piso común de bienestar material en torno al cual a partir del cual se pueda construir la igualdad de oportunidades, ¿no? No puede haber igualdad de oportunidades donde no hay un piso común de bienestar material. Y esta es una discusión que desde mi punto de vista puede revitalizar al proyecto socialdemócrata en el mundo. Y creo que para nuestros países en América Latina es especialmente importante que reabramos esta discusión y relancemos la necesidad de construir estados de bienestar basados en derechos universales, financiados con una fiscalidad progresiva. Pablo lo señalaba, dice, Chile tiene una recaudación como del 20%. Bueno, México, la recaudación en México históricamente ha andado entre el 10 y el 12%. Imagínate. México tiene una recaudación ridícula. Durante mucho tiempo esto fue compensado además con la renta petrolera que llevaba al gasto público a un monto de todas maneras ridículo. Alcanzó en sus mejores tiempos el 20% del Producto Interno Bruto. Por supuesto, esto tiene que ver con el problema ancestral que ha vivido México de su incapacidad para cobrar con eficacia impuestos. En México lo que ha predominado prácticamente desde la independencia ha sido una coalición antifiscal. No podemos plantear la construcción de un Estado de derechos universales si no planteamos una profunda reforma fiscal que finalmente es una reforma que tiene implicaciones serias sobre la distribución de la riqueza. Y eso requiere un nuevo consenso político, y ese nuevo consenso político tiene que nacer de la existencia de fuerzas que lo plantean. En México estamos metidos ahora en una discusión tremenda, porque a pesar de que el presidente actual ganó
supuestamente representando a la izquierda y con el apoyo de una parte de la izquierda mexicana, sus políticas han sido totalmente neoliberales, ¿no? Solamente ha mantenido los programas en los que él ha decidido que son relevantes de transferencias de efectivo a sectores específicos de la población. Y se ha negado a avanzar a cualquier proyecto de universalización de los derechos sociales, algo apuntado en el tema de la salud, pero de una manera que ha resultado fallida. Y ahora, con la crisis planteada por la epidemia, por la pandemia, resulta que se está haciendo evidente la necesidad de que exista, por lo menos temporalmente, un ingreso vital de emergencia para todas las personas que han perdido su empleo o sus ingresos y que además de todo viven de sus ingresos diarios, que es un enorme porcentaje de la población mexicana. Y esto ha contribuido a que la epidemia, en lugar de contenerse, siga en una progresión imparable, al grado de que, bueno, ya estamos llegando al tercer lugar mundial en número de muertos, y eso con un importante subregistro, ¿no?, de las defunciones por el método que ha usado la Secretaría de Salud para contar a los muertos. Entonces, y eso hace evidente la necesidad de este tipo de programas que tengan un carácter universal y no clientelista. Porque en México la política social, después de que fue durante mucho tiempo esencialmente corporativa, a partir de las reformas del neoliberalismo en los tiempos de Salinas de Gortari, ha sido sobre todo una política social de carácter clientelista. Se ha enfocado a garantizar clientelas electorales entre los más pobres a los partidos que están en el poder, con programas focalizados que siempre acaban teniendo manipulación política. De ahí la relevancia de plantear una nueva agenda socialdemócrata que ponga en el centro la necesidad de construir un Estado de derechos universales, un Estado y financiados a partir de una enorme reforma fiscal. Por último, creo que una nueva agenda socialdemócrata se tiene que hacer cargo de las discusiones que han surgido en la izquierda durante los últimos años. Y esas discusiones implican el reconocimiento a las demandas de distintos grupos sociales que reclaman identidades específicas, pero esto también entra en contradicción con la necesidad de crear programas de carácter universal que se basen en la ciudadanía y en la igualdad ciudadana. Entonces, esto es un reto enorme para un proyecto socialdemócrata de futuro, que además no puede hacer de lado ya, de ninguna manera puede hacer de lado ya, el asunto central que va a gravitar sobre la humanidad en los próximos años, que es el tema del cambio climático y la necesidad de impulsar una transformación productiva que haga que se detenga la destrucción del medio ambiente y que detenga al calentamiento global, que puede provocar una crisis humanitaria mucho mayor que la que estamos viviendo actualmente debido a la crisis sanitaria. Entonces, es un reto complejo que implica el surgimiento de nuevas expresiones políticas para que sean capaces de construir una agenda y de traducir esta agenda en programas políticos atractivos para el electorado. Y no es una tarea fácil. En México, yo he encabezado proyectos que han pretendido construir una opción socialdemócrata y que se han enfrentado a la enorme dificultad de conseguir el apoyo electoral necesario para sostenerse. Entonces, es una tarea que, a pesar de que parece evidentemente necesaria, tiene dificultades ingentes. Yo me quedo aquí para que darle tiempo a Mario. No, muy bien. Muchas gracias, Jorge Javier. Muy bien. Sin más, le damos la palabra a Mario Gea, por favor. Pues muchas gracias. Yo quisiera retomar algunas de las consideraciones hechas por ambos, ya que me dejaron el tercer lugar, no me van a, espero no se ofendan que repita ciertas cosas o que trate de complementarlas. Efectivamente, bueno, tenemos una discusión, Jorge Javier y yo. Él me acusa de ser un determinista climatológico. Bueno, yo opino que no es casualidad que lo que llamamos el modelo socialdemócrata escandinavo de derechos
universales, haya emergido precisamente en una región del mundo, pues que enfrenta una adversidad climatológica muy grande. Es decir, si simplemente pensemos que, pues si se deja la suerte de los más desfavorecidos en latitudes como Suecia, Noruega, a la mano invisible del mercado, pues habría una mortandad terrible, ¿no? Entonces, esto explica de algún modo que se hayan adoptado estas medidas, que yo creo que en sus orígenes tiene que ver también con el comunalismo luterano protestante que se da en el norte. Entonces, no me parece que no es una coincidencia que este modelo haya surgido ahí. Otro, bueno, hablamos de cómo también cierta derecha retoma esta política social. Bueno, habló Jorge Javier de este socialismo de Estado que emerge en Alemania bajo los gobiernos de Otto von Bismarck, que introduce esta legislación social que incluye, bueno, este seguro de salud en 1883, este seguro de accidentes en 1884, una pensión para la vejez y la incapacidad introducida en el Reichstag alemán en 1899, y finalmente sendas leyes de protección a los trabajadores en 1891 y a los niños en 1903 que corrigen o atenúan los excesos provocados pues, por el capitalismo salvaje. Ahora, esto no es una concesión gratuita y altruista de Bismarck, es una respuesta a lo que se percibe como una amenaza encabezada por el Partido Socialista Demócrata Alemán, que es ilegalizado una primera vez al poco tiempo de la reunificación, y que resurge como SPD, que se convierte en el primer partido de masas en el sentido moderno de la palabra, un partido que en vísperas de la Primera Guerra Mundial en 1913 alcanzó una membresía de 1 millón de afiliados. Y cuando hablamos de afiliados que pagaban cuotas para el sostén y mantenimiento del partido, que pertenecían a clubes sociales, deportivos, a coros, a orquestas, a clubes de ajedrez, deportivos, etcétera, había una implicación muy grande de la militancia en este partido. Y esto de, bueno, cuando hablo de que no es una concesión gratuita ni altruista, no es una concesión graciosa ni altruista del canciller de hierro a lo social, también me remite a otra tercera fuente que no se ha mencionado de lo que llamamos el modelo socialdemócrata, uno que es también universal, que tiene lugar precisamente a partir del llamado informe o plan Beveridge de noviembre de 1942 y un segundo informe del propio Beveridge en 1944 que promete un pleno empleo en una sociedad libre y que presupone, bueno, que con ciertas convergencias que da con el pensamiento de John Maynard Keynes, propone prestaciones de toda índole educativa, social, sanitaria, protección contra la enfermedad, protección contra el desempleo y pensiones para una vejez digna, para una jubilación. Esto también se da a partir pues, de un momento de grave emergencia, que es la guerra mundial. Se recompensa, es decir, la guerra total, que fue la guerra librada entre el 39 y 45, implicó pues un intervencionismo estatal sin precedentes, incluso en aquellas ciudadelas del capitalismo y del liberalismo como eran los Estados Unidos y Gran Bretaña, que pues por las necesidades del esfuerzo bélico, los gobiernos de los estados se ven en la obligación de tomar atribuciones y funciones que habían competido hasta ese momento al mercado. Entonces, ese intervencionismo también y esa movilización de las poblaciones, pues obliga también a que pues, esas poblaciones que han vivido bajo condiciones estrechas de sacrificio muy grande, pues se les ofrezca la recompensa de un mejor porvenir. Recordemos que ya desde fines de la Primera Guerra Mundial, David Lloyd George, primer ministro británico, había prometido
la construcción de vivienda social, casas dignas para héroes, que los héroes eran los soldados que retornaban del frente de guerra en las campiñas francesas. Sin embargo, pues esa promesa se diluyó con la caída del Partido Liberal y la hegemonía del Partido Tory o conservador, con algunas brevísimas interrupciones del laborismo. Y los años de entreguerras en Gran Bretaña están signados, se caracterizan por un desempleo crónico terrible y aparentemente irresoluble, en el que pues, los Tories introducen, pues precisamente para evitar un levantamiento social, recordemos que en 1926 hubo una huelga general en Reino Unido, introducen una serie de medidas asistencialistas más que una verdadera cobertura integral, una cobertura social. Estas medidas, estas dádivas que se daban a través de lo que tú bien denominas como la comprobación de medios, el Means Test, aplicaban los mismos Tories que eran percibidos como una humillación por las clases trabajadoras. Entonces, este informe de Beveridge quiere evitar los errores que se cometieron en el periodo de entreguerras. Y bueno, pues el triunfo de Clement Attlee en 1945 permite la llegada de un gobierno laborista pleno que de 1946 a 1951 introduce el Sistema Nacional de Salud, el NHS, que introduce la educación pública gratuita y universal de los 6 a los 18 años, que genera bueno, una serie de servicios sociales, piscinas públicas, bibliotecas públicas, cursos, etcétera, guarderías, ayudas a las personas mayores, etcétera. Bien. Retomando la idea de que Bismarck no lo hace como una constitución gratuita, efectivamente, como nos señala Jorge Javier Romero, los distintos gobiernos de Europa Occidental, ya bien socialdemócratas o democristianos o socialcristianos, introducen un estado de bienestar que es prácticamente universal. Bueno, tanto los socialcristianos alemanes y austriacos, como los laboristas en Gran Bretaña, como los republicanos gaullistas en Francia o los democristianos en Italia, todos introducen un estado de bienestar que tiene una cobertura más amplia o menos amplia. Pero también el hecho que puntúa la creación y la adopción de ese consenso de la posguerra que corre en paralelo con esos 30 años gloriosos que dicen los franceses, grosso modo del 46 al 76, tiene que ver también con la existencia de la Unión Soviética, que es un factor que no hemos tomado en cuenta. Es decir, no es coincidencia que el neoliberalismo campea y la socialdemocracia entra en decadencia de manera señalada. Efectivamente tiene que ver con la inversión de la pirámide demográfica, que hace muy difícil el sostenimiento y el mantenimiento de el financiamiento del estado de bienestar. Es decir, si hay una cúspide exigua de jóvenes que van a tener que sufragar las pensiones de una base muy amplia, pues es muy difícil sostener eso. Luego también tiene que ver con las críticas que se le llevaron a cabo, es decir, bueno, John Maynard Keynes había dicho que no era, que o había estancamiento o había inflación. Y las dos crisis sucesivas de los años 70, la del 73 y la del 79, demostraron en Gran Bretaña, para fracaso y derrota del Partido Laborista, que pues sí podía haber estanflación, podían coexistir estancamiento e inflación. Luego también las críticas que se llevaron a cabo al modelo socialdemócrata tuvieron que ver con, bueno, cierta picaresca, es decir, sabemos, por ejemplo, en Gales, generaciones enteras que cobraban el seguro de desempleo cuando recibían otras remuneraciones en trabajo negro. Tanto que, bueno, se hablaba de que el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo habían todos cobrado el seguro, el desempleo, como en España dicen, vivir del bote.
Luego también la crítica que se hizo al papel que los sindicatos jugaron, ¿no? Es decir, los sindicatos empezaron ya no a velar por los intereses del bienestar colectivo, sino por por sus intereses particulares. Esto, por ejemplo, pues en el llamado invierno de nuestro descontento, como denominaron los Tories, a la serie de huelgas políticas locas que tuvieron sumido al Reino Unido, en las que, bueno, incluso los servicios básicos como la recogida de basura o el sindicato de sepultureros, que también existía, negaron a recoger la basura ni a sepultar a los difuntos. Pues esto, bueno, provocó pues, una reacción enfurecida que también pues, tuvo que ver con estos fallos del propio modelo. Pero a lo que me quiero referir es que el golpe fatal se lo dio la desaparición de la Unión Soviética, porque entonces las derechas ya en Europa consideraron que no tenían restricción para llevar a cabo sus programas, porque ya no había una amenaza que pudiera solicitar clases trabajadoras. ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, vas bien, vas bien. Bien. Perdón. Bien, bueno. Entonces, simplemente quería cerrar diciendo que, bueno, esta crisis de la socialdemocracia, pues se acentúa aún más. Los partidos socialdemócratas en Europa, ya bien el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero o el PASOK, ¿no? ¿Me escuchan? Diciendo que, bueno, con la crisis del 2008 de José Luis Rodríguez, ¿me escuchan? Bueno, esta crisis, la crisis del 2008, algunos, perdón, del Banco Central Europeo o de la propia Unión Europea, se ven obligados a adoptar las medidas de austeridad propias por las... Se ven obligados... se ven obligados a adoptar de los partidos de derecha, entonces comienzan a ser indistinguibles. Perdón, no sé qué hago. Video, ¿se me escucha ahora sí mejor? Sí, mejor. Mejor. Bueno, decía que el último clavo en el féretro del modelo socialdemócrata se da cuando, a raíz de la crisis del 2008, los partidos socialdemócratas asumen acríticamente las políticas de austeridad de la derecha. Y pues eso los hace indistinguibles, lo cual lleva a que pues los acusen de, bueno, pues en términos coloquiales en España se empezó a hablar del PSOE, es decir, que no había una diferencia nítida entre el Partido Popular Español y el Partido Socialista Obrero Español, cuando Rodríguez Zapatero había asumido una serie de medidas draconianas de austeridad, o que en Gran Bretaña se empezara a hablar de Tory Blair, ¿no? En vez de Tony Blair, ¿no? Que también era un conservador disfrazado o travestido o encubierto como un laborista. Entonces, bueno, estas fronteras que se empiezan a borrar entre las agendas de los partidos, pues también explican de alguna manera no solo la debacle socialdemócrata como vemos hoy en día, que bueno, salvo en Portugal, donde hay un gobierno exitoso, y en Suecia y en España, donde hay unos gobiernos que batallan, pues, de modo muy precario, o países donde ha desaparecido esta opción, como Francia o Italia, que pues, los partidos implosionaron, me parece que la socialdemocracia vive horas bajas. Sin embargo, yo creo que la alternativa socialdemócrata, en un momento de crisis tan extraordinaria como la que estamos viviendo, tiene todo el sentido. Es decir, estamos viviendo bajo una gran intemperie. Tenemos que pensar, la reconstrucción no va a ser una reconstrucción nacional, va a tener que ser una reconstrucción mundial, porque todos estamos inmersos en esta situación catastrófica, esta emergencia sin precedentes. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Y yo creo que ahí cabe repensar
la alternativa socialdemócrata como una vía factible. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Tomás, por favor, Tomás Chadwick. Cierra Sí, nuestro panel como usted quiera. perfecto. Sí, yo quería dar una vuelta también histórica un poco, pero rápidamente, sobre los orígenes en el fondo también del término socialdemócrata, que para algunos en buen momento en el fondo aparece de la mano de la revolución de 1848 en Francia, ¿cierto? Louis Blanc lo plantea, aunque algunos dicen que fue un alemán, un poeta por lo demás, Kinkel. Pero para mí lo significativo, o en el fondo cuando se toma en valor el concepto, es a través de Marx, cuando tiene dos momentos históricos particulares. En primer momento, el famoso 18 brumario de Luis Bonaparte, donde para referirse a la propuesta política, él llamó, como que lo llamó, le puso como un mote Partido Socialdemócrata, a la unión de la pequeña burguesía democrática con parte de la clase obrera socialista, planteaba él. Y un segundo momento, histórico también, que es la crítica al programa de Gotha, ¿cierto? En 1875, tras la refundación del Partido Socialdemócrata Alemán, el mismo nombre que en el fondo mantiene hasta hoy. Esa herencia como herencia lasellana, ¿cierto? En una herencia marxista también, ese diálogo que existía en ese momento, a lo que Marx, por supuesto, todos sabemos fue muy crítico. Pero lo cierto es que este hito en el fondo refundacional propicia el origen de decenas de partidos obreros y socialistas de la época, en toda Europa por lo demás, como el Partido Socialista Obrero Español, eso fue en 1879, incluso el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que era la casa política de don Vladimir Ilich Ulyanov, de Lenin, llegando incluso a Latinoamérica en 1896, el Partido Socialista de Argentina. El Partido Socialista chileno tiene una historia posterior, ¿cierto? Ya entrado en 1900 es cuando aparece, como ejemplo de la casa, digamos. Pero entre 1880 y en 1914, un periodo como de gloria, entre comillas, de ciertas corrientes marxistas más ortodoxas, cuando tiene un punto de inflexión que es fundamental para muchos, que es la Segunda Internacional, en el 89. Uno de los primeros en señalar esa contradicción teórica y empieza a verse los primeros quiebres fue Bernstein, donde él toma como centralidad la reforma. Si bien no quiero entrar al debate que plantea en algún momento el profesor Hidalgo entre reforma y revolución, quizás tengamos un programa entero para poder ver aquello. Con base similar, Bernstein tiene una base similar al laboralismo inglés, como en esa construcción, deja de ver al Estado como un instrumento de dominación de clase. Yo creo que eso es esencial, pasando a ser, él plantea como un legítimo guardián del interés general de la colectividad. Esto se acompaña con un hito también significativo, que es el término, o en realidad la emergencia, la aparición del voto para quienes no eran propietarios en esa época. Aún no era voto universal, como sabemos. Pero esto cambia el panorama de la construcción política de la época, de las izquierdas de la época. Con toda esa tesis de Bernstein, ¿cierto?, no fue muy bien acogida, sino es, como decía el profesor Hidalgo hace un momento atrás, con la Revolución de Octubre de 1917, el triunfo del leninismo, que emergen los partidos comunistas de la mano de la Tercera Internacional, que ahí pareciera que empieza un tránsito significativo hacia posiciones de disputa más bien en el plano de la democracia representativa. Mundial, digamos, excepto puede ser el Partido Socialdemócrata Español, ¿cierto?, que mantiene su posición de cara, ¿cierto?, revolucionaria, con el fracaso que tuvo la Revolución de Octubre de 1934. Esa lógica, para mí, toma tesis relacionadas, esa lógica empieza a pasar lo mismo con la economía marxista, en el fondo, en esa época. Gran parte del socialismo europeo entra a un tránsito que comienza a existir posguerra mundial, post-segunda guerra, el corolario final en 1959, donde el Partido Socialdemócrata Alemán abandona el marxismo, renuncia con una frase que es a las proclamas de las últimas verdades, ¿cierto?, como todos sabemos, y se propuso crear, lo que en palabras de la misma proclama, ¿cierto?, un nuevo orden económico-social, pero conforme con los valores fundamentales del pensamiento socialista. La libertad, la justicia, la solidaridad, la mutua obligación derivada de la común solidaridad, en el fondo se plantea de puño y letra, podríamos decir. Esta posición se irradia a toda Europa, se irradia y emergen otras formas de la izquierda, ¿cierto?, el eurocomunismo, el socialismo democrático, en parte del sur en este caso.
Pero esta construcción, esta lógica va tomando distancia del liberalismo, y es como por esta parte donde me quiero detener, que según aquellos fundamentos socialdemócratas no existe un conflicto entre la economía capitalista de mercado y su definición en una sociedad de bienestar. Mientras el Estado posee atribuciones suficientes para garantizar a los ciudadanos una debida protección social. Entonces, de esa forma, se crean condiciones para que el capitalismo conduzca a mayores resultados democráticos, igualitarios, solidarios. Para mí es menester señalar esto porque, en definitiva, son los componentes éticos políticos que empiezan a emerger, que me gustaría abordar en el fondo, que puede ser no tan coyuntural, pero que tiene una relación directa con la socialdemocracia contemporánea en el fondo. Sobre todo en perspectiva comparada con su socialismo originario, donde aún podríamos sostener como conexión o como base ulterior precepto ético. En ambas corrientes, en el fondo, se entiende todavía que hay un precepto ético en relación a lo elevado de la construcción de un ser humano o humana distinto al que hoy se expresa, como para la sociedad distinta, decían algunos, ¿cierto? El primer elemento, que ya lo decía el profesor Romero, es el consenso, fundamental. El segundo, la igualdad social, la libertad, la solidaridad, bienestar, el pragmatismo y el reformismo. Estas dimensiones éticas pueden estar o no, a mí, por lo menos, en una lógica todavía programática de la construcción partidaria, pero en cualquiera de los casos deben de fundamentar la base estratégica del quehacer político organizado del partido, en el fondo de los socialdemócratas a nivel mundial. Superar la coyuntura, entregarle o otorgarle un relato a la construcción socialdemócrata. Entonces ahí empiezan a emerger como mis dudas inmediatas y muy de la mano de lo que plantea el profesor Ojea, porque en definitiva, ¿de qué forma se contraponen estos valores éticos, el relato de la construcción política socialdemócrata, con las construcciones capitalistas, liberales, individuales, competitivas del quehacer práctico de países y sectores socialdemócratas, liberales, en la actualidad? Para mí una frase como insigne de la época también, de la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán sobre todo, es la competencia donde sea posible, la planificación donde sea necesaria. Y hay dos elementos como que me gustaría acercar como para el cierre, también tomando un poco las palabras en este caso del profesor Javier, que nos plantea en el fondo cuáles son los elementos de inserción política que hoy día tienen los socialdemócratas de cara a su construcción. Originalmente habían preceptos originarios, como sobre todo en los países nórdicos, donde la socialdemocracia obedecía también al avance del movimiento obrero. Pero hoy día, ¿cuál es la inserción que tiene, o cuáles son las bases sectoriales que tiene la socialdemocracia mundial o europea, eventualmente latinoamericana? ¿Será el mundo sindical? ¿Estará de primera línea el fortalecimiento, por ejemplo, de reivindicaciones básicas como la negociación colectiva? ¿Existirá todavía en el ideario la participación de la fuerza del trabajo en la toma de decisiones de los sectores productivos? En algunos países todavía lo es, como Noruega. Y otras inserciones de bases sectoriales que pudiesen ser interesantes para verlo en la cotidianidad, las estudiantiles, las docentes, las medioambientales, ¿para qué decir los feminismos? Partimos de la base, como decía el profesor hace un rato, partimos de la base que este panel originalmente está compuesto por puros hombres, ¿no es cierto? Y para terminar, me gustaría recoger un poco a Zygmunt Bauman. Bauman, ¿cierto?, tiene como pensador también socialdemócrata, con esto cierro su recordada tesis respecto a la sociedad líquida. Me invita como a la reflexión en relación a la construcción partidaria. ¿Cómo se construye hoy la socialdemocracia frente a la carencia de estructuras partidarias, a su deslegitimización, a lo líquida de nuestras relaciones, como diría Bauman? Sobre todo en la juventud, en las redes sociales, en los movimientos sociales que hoy día son más fuertes muchas veces que las estructuras partidarias. ¿Cómo se construye esta alternativa? Con estas preguntas que en el fondo parecerán ser no tan coyunturales, pero a todas luces centrales para abordar un debate de fondo, los invito un poco a la reflexión y por supuesto que empezar a opinar también y a pedir las palabras a través del chat. Bueno, del chat será el mejor momento para poder ir tomando las palabritas. Muchas gracias. Muy bien, Tomás. Buenos puntos. Bueno, ahí tenemos Francisco, Claudio, Camila, en fin, todos los que
los que nos están, en este caso, observando, pueden ahora, nos va a ayudar también a Tomás a pedir la palabra para lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está Mario, Jorge, Javier, Tomás, como servía parte de una mesa, no sé si tan completa, pero los aspectos de la socialdemocracia y las debilidades. Por el lado de la inserción electoral, por el lado de los programas políticos, por el lado de una dirigencia que esté a la altura de ese desafío socialdemócrata, por el lado del liberalismo y la cantidad el retroceso, la cantidad de playa, digamos, que ha entrado, ¿no? Como que a veces playa muy fuertemente también las conductas meramente individuales y el individualismo, ¿no es cierto? Todos esos elementos mencionados por Jorge Javier también y básicamente por yo diría Tomás y Mario, muy bien. Creo que ahí está interrogada realmente la socialdemocracia, yo creo que también es así. Y bueno, en un mundo también de mucha liquidez, de mucha, muy iconoclasta, digamos, de muy poca densidad, ¿no es cierto?, muy nihilista también. Entonces yo creo que hay una serie de elementos que hay que poner en la mesa, ¿no es cierto?, para ver la complejidad que hoy tiene, no me extiendo, por supuesto, pero no me extiendo lo que tiene una opción socialdemócrata. Entonces yo diría, Tomás, Jorge, Javier, ahí está Mario que aparece así en distintas ventanas. Claro, preguntas, observaciones, opiniones. Este es el momento. Francisco Zúñiga Urbina, Marcelo del Mar, Gustavo Rayo también lo veo, Borja, en fin, todos los colegas, estudiantes también, algunas que están acá también, ¿no? Javiera Nieto también está inscrita, Sofía Pereira, en fin, Camila Andaur. Claudio Morales, de Talca. Así es, muy activo siempre también y muy opinante en estos temas. Bueno, ahí tenemos, digamos, un abanico de personas. Veo a Omar, por cierto, a Uriel, que estaba muy atento. Carlos Enrique también, bienvenido, no lo había visto antes. Alice Clark también está muy ahí atenta también. En fin, así que nada, yo ofrezco las palabras nomás. Tomás, ofrecemos las palabras. Mario, Jorge Javier y Mario, ¿cierto? Para seguir esta conversación. Francisco. Don Francisco Zúñiga. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. He estado muy atento a la exposición de los colegas y amigos. Después de cambios recientes en América Latina, pienso en los puntos de inflexión desde lo que es 1989 en América Latina, el consenso de Washington primero, más tarde la crisis financiera del 2008, el fracaso de las experiencias del socialismo del siglo XXI y su deriva democrático-plebiscitaria. Lo único que queda en pie para la izquierda, para los socialistas en América Latina, es el viejo proyecto de Estado de Bienestar. Proyecto que ha tenido momentos difíciles. Y esta es una larga historia. O'Connor, Cotarello en el medio español escribieron sobre la crisis del estado de bienestar temprana, fruto de la crisis del petróleo. Pero la verdad es que uno tiene que preguntarse por qué tuvo éxito el estado de bienestar de la posguerra. Básicamente por la Guerra Fría y el Plan Marshall, el intento de salvataje que Estados Unidos dirige hacia los países de Europa, precisamente para posibilitar la reconstrucción de sistemas democráticos sin la honda penetración que amenazaba un crecido partido comunista en varios de los países de Europa. En Italia, en Francia, esto es particularmente notorio. Y digo esto porque la fórmula de Estado de Bienestar, de Estado de Providencia en Francia, de Estado social en Alemania, son del mundo de entreguerras, posterior a la Primera Guerra Mundial. No son fórmulas nuevas, son fórmulas que son repuestas sobre la base de un amplio consenso político con partidos conservadores o social cristianos en la posguerra, pero posibilitadas por un contexto mundial que lo hacía posible.
Ahora, yo en la lectura crítica del estado de bienestar, yo quiero subrayar la lectura crítica de Marshall en Ciudadanía y Clase Social, porque Marshall es un espectador privilegiado de las consecuencias de la experiencia laborista en Reino Unido después de la Segunda Guerra, el gobierno de Clement Attlee. Y las falencias del estado de bienestar son observadas por Marshall precisamente como una falencia que tiene que ver con la lógica del sistema capitalista, es decir, la lógica de contribución fiscal al mantenimiento del estado de bienestar por la vía tributaria, que le fija siempre un horizonte, un límite a la capacidad del estado de bienestar para generar mayor igualdad y mayor bienestar. Y esa observación aguda, crítica de Marshall, yo creo que es la que tenemos que plantear para ser capaces de reinventar el viejo estado de bienestar. Para no construir un estado de bienestar hiperburocrático y clientelístico, sino un estado de bienestar eficiente que no tenga o no sea prisionero del sistema capitalista y de las necesidades de recaudar, de obtener contribuciones de la economía capitalista por vía tributaria y que eso le fije el horizonte al estado de bienestar. Yo creo que ese es el desafío que tenemos ahora. Reinventar el viejo estado de bienestar, no remozarlo, simplemente. En alguna medida sabemos que en Chile tuvimos una suerte de estado de bienestar, lo que denominamos estado de compromiso con la victoria del Frente Popular. Exactamente. Pero yo quiero traer a colación un recuerdo que tempranamente el presidente Aguirre Cerda negoció con la SNA renunciando en el programa a la reforma agraria propuesta por Marmaduke Grove un año después, en el Congreso Nacional, en el Senado. Es un gran punto. Y eso es demostración palmaria de que en un país como Chile la construcción del estado de bienestar está limitada básicamente a la economía industrial, a los centros urbanos y no a la muy importante economía primaria, tanto minera como agrícola. Y por tanto, eso ha cambiado naturalmente. Pero eso nos demuestra las limitaciones que el estado de bienestar o fórmulas de intervención del Estado en la economía para asegurar determinadas cotas de igualdad tiene cuando termina tempranamente capturada por intereses corporativos, porque lo que ocurrió en definitiva es que el estado de compromiso también fue capturada por intereses corporativos básicamente de los sindicatos de industrias y en el mundo urbano, y la sindicalización campesina llegó 30 años después. Entonces, mi punto es simplemente que el desafío que enfrentamos es la reinvención del estado de bienestar y no la remoción o reposición del viejo estado de bienestar. Eso es todo. Muy interesante. Yo creo que hay un punto, si me permite un comentario breve, Jorge Javier y también Mario, quien quiera comentar, pero la industrialización trunca Fernando Frank Silver de América Latina. Ustedes tuvieron, si hablamos de economía, unos sociólogos, pero modestamente le hace el empeño, ustedes tuvieron reindustrializaciones o procesos de industrializaciones muy completos y uno ve los países escandinavos, en fin, lo dijo Mario y otros, es tremendo, ¿no? Pero cuando uno ve nuestra América Latina, uno observa México también, Jorge Javier. Bueno, Chile, más modesto, un país más pequeño, pero con una industrialización trunca, es decir, nunca una economía, además, dual, ¿no? Totalmente. Y con unos aventajados, uno integrado al sistema y una gran desintegración, o sea, bolsones de pobreza y de desintegración, digamos, ahí está todo el tema de la marginalidad urbana, y antiguo tema, ¿no es cierto?, de la sociología urbana, en fin, de los 60, los 70. Entonces, para mí es un gran tema, porque algunos, Francisco Zúñiga, como usted sabe, colega acá en Chile, sospecho en México también, y a mí yo siempre le he discutido, le he preguntado a los amigos economistas, porque dicen, bueno, segunda fase exportadora, segunda fase, ¿no es cierto?, mayor valor agregado, todo eso, yo me conozco ese catecismo, pero yo digo, oye, nuestras clases empresariales que son rentistas, absolutamente especuladoras, claro, cuando
se van a allanar, porque esta es una lucha política. Ahí mi hipótesis, Francisco, es muy simple, si ustedes quieren. Yo creo que acá lo que se viene es que si somos capaces de reagendar y modernizar esa apuesta hacia el demócrata, pero con una lucha política brutal, porque se nos viene una crisis económica brutal, un desempleo brutal, sin que exista ninguna contrapropuesta o alternativa realmente sólida, y con unos gremios empresariales, ¿no es cierto?, que nunca han tenido en América Latina, me atrevo a decir, Jorge, Javier y Mario, nunca han tenido ni siquiera lo hemos logrado cercar políticamente, digamos, para, por ejemplo, una redistribución de renta más alta, así en Chile. Ustedes los chilenos, corríjanme, ¿no? La única redistribución de renta real importante fue a la entrada de la democracia con Elwin. ¿No es cierto? Que hubo ahí para subir los salarios reales, en fin, tal. Una redistribución ahí de renta, algo más o menos interesante. El resto, allá que programas sociales, hay política, en fin. Pero ahí tenemos un punto y un nudo político, yo creo, enorme. No sé qué piensan los colegas, o si hay otra pregunta, Tomás, u otra... Ya más rápido sobre esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, es una lucha política y ese es el tema central. Y por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con Francisco Zúñiga. Tiene que ser un proyecto nuevo. Tenemos que saber recrear el estado de bienestar, primero para que sea financiable. Por supuesto que la lucha política implica una reforma fiscal que lo haga financiable, pero de todas maneras necesitas eficiencia, necesitas mecanismos que garanticen que no ocurra lo que señalaba Mario, los fraudes y demás, haciéndolo lo más simple posible y lo más eficaz y a prueba de corrupción. Todos esos son elementos de un rediseño que está pendiente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, esto es una lucha política. Complicado. Mario, quería Yo, si se me permite, quisiera decir algo. Desconozco cómo sea en la actualidad la izquierda chilena, en específico el Partido Socialista Chileno. Como dijo Jorge Javier, pues tenemos un extraño híbrido en el poder en México, que es el Movimiento de Regeneración Nacional. Su nombre mismo evoca para mí más un movimiento fascista que un movimiento de izquierda, pero bueno, que deriva del nacionalismo revolucionario del viejo PRI, en confluencia con el Partido Comunista Mexicano y otras izquierdas. Y bueno, esta amalgama que ha ido recogiendo pues nuevos personajes, una especie de catch-all, ha sido reacia a aumentar impuestos. Me parece, no sé si exista en otro país del mundo, una izquierda que sea aversa a la recaudación fiscal. Entonces, pues ahí yo veo el problema, cómo crear un estado de bienestar en México cuando sus supuestos proponentes no están a favor de una fiscalización progresiva que permitiera el financiamiento y la creación de este estado de bienestar universal contributivo. Otra cosa que, bueno, eso es básicamente lo que quería decir. Muy bien. Se ofrece la palabra, como se dice. Se ofrece la palabra a quienes quieran opinar, preguntar, por favor. Así que, bueno, Omar, ¿alguna pregunta? Yo tenía una Omar, pregunta. Omar, por favor. Sí, tenía una pregunta un poco, a lo mejor tangencialmente relacionada. Sí, lo que pensarán ustedes de la situación ahorita en España con Podemos, si ellos califican como socialdemocracia. Muy bien. Si se me permite, yo quisiera contestar por ello. Yo veo al Podemos, el partido de Pablo Iglesias, con viejos resabios de stalinismo, con un discurso muy rancio y muy gastado de los años 70. Me parece la misma situación de Mélenchon en Francia o de Jeremy Corbyn, es decir, hay como una nostalgia de una edad de oro supuesta perdida. Bueno, el tema es si se puede recrear esto utilizando viejos
marbetes y viejos modelos. Retomo más bien una cuestión que había olvidado, que es, por ejemplo, la reticencia de nuestros partidos de izquierda en México, el Partido de la Revolución Democrática y ahora Morena, de aumentar el IVA, que el IVA ha sido un impuesto utilizado precisamente en la socialdemocracia para lograr la redistribución del ingreso. Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle a Jorge Javier Romero, ¿cómo explica esa reticencia, pues, a mi modo de ver, demagógica de parte de nuestros partidos a aprobar a toda costa un IVA? Bueno, lo que decía yo en mi primera intervención, en México lo que ha predominado ha sido una coalición antifiscal, una extraña coalición antifiscal. Por supuesto, desde el principio el PRD, cuando nació el PRD, que el PRD tiene mucho decisión del PRI, finalmente, aunque haya confluido ahí la vieja izquierda, el hecho es que desde que nació el PRD se planteó como un partido antifiscal. Entonces han tratado de construir contradictoriamente un proyecto supuestamente de izquierda sin entrarle al asunto central de la redistribución fiscal de la riqueza. Y ese es un tema que realmente es excepcional en el mundo. Y luego hay un tema que a mí me parece central ahora, que es la cuestión de que, además de todo, este acuerdo antifiscal es un acuerdo histórico en México. Desde 1821 parece que lo primero que se pusieron de acuerdo los que hicieron la independencia fue en que independencia quería decir dejar de pagar impuestos. Y desde entonces no ha podido haber una construcción de un consenso nacional en torno a una fiscalidad eficaz. Es una cosa esa es una de las grandes tragedias de la historia de México. Y luego el arreglo de la época clásica del régimen del PRI, que como bien decía Paulo, es un arreglo rentista, absolutamente rentista, también era un arreglo en el cual parte del pacto político con los empresarios es que no se les iba a cobrar impuestos. Los ingresos del Estado venían de otras fuentes, tarifas, el hecho de que tenían el monopolio del petróleo y el monopolio de la electricidad, y siempre fueron unos ingresos bastante bajos en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, y eso es una de las razones por las cuales en toda la época del supuesto milagro mexicano, lo que ocurrió fue nada más un proceso de enorme concentración de la riqueza, que además lo llevó al fracaso, porque incluso el salario real de los trabajadores industriales no creció. Entonces, eso ha sido parte del pacto político. Y eso es lo que no cambió con la transición a la democracia. Y tampoco está cambiando ahora con esta supuesta cuarta transformación, el pacto antifiscal que protege a esos empresarios rentistas. Eso está en el centro del problema. Y la izquierda no ha sido capaz de romper con eso. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien quiere opinar, preguntar? Borja García, mi colega, está ahí, ahito de hablar. Así que, dele, Borja. Siempre es bienvenida su intervención. Nada, muchas gracias. Saludos desde la Sultana del Norte. Para los compañeros mexicanos que hay en antena, agradezco la exposición. Comparto plenamente la opinión de Mario Ojeda. Los tintes que ha adquirido Podemos, y no soy tampoco apto para criticar, pero sí tiene un cierto regusto estalinista de culto a la personalidad, bastante peligroso y, en mi opinión, modesta, bastante alejado de lo que yo considero que es la socialdemocracia. Eso como pequeño punto. Considero que no tenemos en cuenta, a la hora de pensar en el planteamiento de alternativas, cuál es realmente la creación de riqueza en la actualidad. Todo lo que son, vamos a llamarlo claramente, fondos de especulación, fondos buitres, que son los que realmente generan la riqueza en el mundo. Actualmente no vivimos tanto esa etapa que tú, por ejemplo, también habías citado, Paulo, de la industrialización. O sea, ahora mismo la industrialización ha pasado a un segundo plano y me temo que es posible que pase incluso a un tercero en los próximos años.
no podemos hacer los juegos del oráculo, no podemos hacer cábalas tampoco aquí sobre cuáles van a ser los derroteros, cómo va a ir evolucionando la cuestión, pero sí es cierto que el paradigma que hemos venido experimentando y en base al cual se han ido planteando estrategias desde la izquierda, a lo mejor es hora de replantearlos, intentar buscar otra definición o otra hoja de ruta. Comparto plenamente lo que se ha dicho. Yo creo que ante una situación como la actual es más necesario que nunca el desarrollar políticas sociales sin caer en ese juego absurdo, como se ha citado antes, de lo que ocurrió con el acatamiento obligado por el mercado que se vivió con José Luis Rodríguez Zapatero, que llevó a ese juego bastante malicioso de comparar el Partido Popular con el Partido Socialista y hacer de todo un totum revolutum como si realmente fuese lo mismo, muy peligroso, todavía lo vivimos en la actualidad en España, parece que se han demarcado los límites, y quizás intentar recuperar un poco de la esencia original del proyecto. Entonces, no me quiero desviar tampoco del tema, pero quizás habría que tener un poco de perspectiva futuro. No sé si me he explicado bien, ese era mi pequeño comentario. Acepto cualquier réplica de vuestra parte, con mucho gusto. No, Borja, muchas gracias y comparto tu apreciación. No sé si también... Yo también, y le agradezco además. Muy bien, sí. Querido amigo que está en Monterrey, en la Universidad de Nuevo León, queridos amigos mexicanos, gran amigo español que estuvo por estas tierras también, por Chile, unos buenos meses recogiendo material para su tesis doctoral en la Universidad de Nuevo León, así que es un gran amigo. Yo quiero palabras, básicamente. Uriel, Francisco también, Marcelo del Mar Berenguer, tan calladito, mi amigo, que también, en fin, de distintas, Claudio Morales también, bueno, Javier Ibarra, en fin, en el momento quizás de, estamos bien de tiempo, ya llevamos un tiempo más que suficiente, pero igual, Marcelo del Mar, estoy esperando su pregunta o su opinión, Marcelo del Mar, usted ya, yo sé, después de todas estas vueltas, Marcelo del Mar, ¿cuál es su titular? Hay que escuchar. ¿Ah? Creo, y mirar la historia reciente también. Creo que es un mal momento para la política progresista en el mundo y en particular en América Latina. La socialdemocracia está en el mismo lodo, por así decirlo, con matices, las naciones, con liderazgos que sobrevuelan aquello, pero creo que hay un escenario poco auspicioso, creo yo, para el progresismo en América Latina. Lo que sí estoy de acuerdo es que quizás la refundación o la actualización tiene que ser más profunda. Y cuando uno considera que hay que ir más allá, que como lo decían algunos de los profesores, se requiere una audacia que quizás pone en juego los cimientos de lo que quiero movilizar y transformar. Creo que esto no es probablemente un desafío y un problema solo para la socialdemocracia, sino para todas las corrientes de pensamiento político que han liderado y gobernado el siglo XX y parte del siglo XXI, ¿no? Las amenazas hoy día no son de los antiguos adversarios. Las amenazas son del trumpismo y todas sus expresiones que hoy día gobiernan el mundo, y donde el sistema político progresista o las corrientes progresistas en todo su abanico no ha dado o no hemos dado en el punto para cambiar la tendencia. Creo yo que, y si no se mira esto como una crisis brutal, es difícil, creo, que esta corriente de pensamiento logre transformarse de manera más robusta en una alternativa para el futuro y el progreso de nuestros países y nuestros pueblos, en particular de América Latina.
Así que, pero como es una visión un poco quizás poco entusiasta, he querido bañarme mis oídos con palabras más auspiciosas del futuro. Estupendo, Sí. Marcelo. Si me dejas reaccionar a lo que acaba de Por plantear favor. Marcelo. Por favor. Bueno, estoy de acuerdo que son tiempos oscuros los que estamos viviendo, pero no a partir de la pandemia, ya viene de la década pasada, a partir del triunfo del referéndum del Brexit, el avance de Orbán en Hungría y de los del PiS en Polonia, en la misma Europa ha ido avanzando una concepción iliberal de la política, que está empezando a tener, que ha logrado arrastrar apoyo electoral y que ahora se puede fortalecer como resultado de la crisis, ¿no? Un ensimismamiento nacionalista, y eso también puede ocurrir en América Latina, donde sigan avanzando opciones como la de Bolsonaro, ante la situación de destrucción absoluta que estamos viviendo. Sin embargo, una cosa que ya decía Francisco al principio, también puede contribuir a que haya un viento favorable a un renacimiento de una izquierda democrática, liberal, reformista, que sea capaz de construir un proyecto colectivo. Y es el gran fracaso del socialismo del siglo XXI, del cual López Obrador digamos, es la colita que nos pega aquí en México. Viene de ese influjo, ¿no? Que ya está de salida en todos lados, atrincherado en el desastre venezolano, pero que fue la corriente predominante de la izquierda en América Latina durante los últimos 20 años. Y ese fracaso abre paso a que se vuelva a fortalecer la idea de la necesidad de una izquierda democrática, pactista, reformista, que sea capaz de construir un proyecto de futuro para enfrentar precisamente la amenaza de la ultraderecha fascistoide, y también para frenar a esta izquierda fracasada, que sin embargo se nutre de la enorme desigualdad que existe en nuestros países. Si nada más hay que ver la base de apoyo del proyecto de López Obrador, cómo se nutre precisamente de los que no tienen absolutamente nada. Entonces, incluso para frenar este socialismo del siglo XXI, la amenaza de que eso se reedite es importante, como ocurrió en la Europa de la posguerra, que lograron los socialdemócratas un consenso político gracias a la amenaza soviética, que hoy exista la posibilidad de encabezar un nuevo proyecto político pactista, ¿no? Precisamente por las amenazas que están alrededor. Y entonces hay un acuerdo político central, que es el acuerdo con los defensores de un orden liberal, ¿no? Ahí yo quiero hacer un punto breve, también reaccionando a Marcelo, interesante. Si tú me pones sobre la mesa y uno tiene que ser objetivo, digamos, ¿no es cierto? Ya el análisis a esta altura ya, uno tiene que, y ahí yo creo que tenemos un problema de crisis de representación brutal. Yo creo que las viejas historias, uno puede definir lo que sé yo, en algún momento uno lo estudió también a fondo. Una de las pandemias políticas, ¿no es cierto? Y uno de los realmente cánceres que, por ponerlo de alguna manera rápida, que ha tenido América Latina, no solo, ahora ustedes ven Estados Unidos, ven Europa, se llama populismo. Es decir, líderes carismáticos que venden una pomada, como se dice acá en Chile, que venden un cuento, ¿no es cierto?, que son capaces de llegar y tener una tremenda seguidores por una crisis de representación brutal, porque la gente ya no cree simplemente en la dirigencia política, por lo menos Francisco Zúñiga, Marcelo, los chilenos. Usted ve cualquier cuadernito, usted ve cualquier encuesta, ¿no es cierto? ¿Quién le muestra? No sé, ahí en México, Jorge, Javier y Mario, pero ¿quién te muestra la encuesta? Tú haces la radiografía y te dicen, en el Congreso no creo, 2%. En la iglesia no creo, la iglesia, por favor, la iglesia. Carabinero, la policía, nada. O sea, la gente, y con toda razón, tiene una desconfianza estructural con respecto a todo tipo de representación política. Por ahí decía Tomás a propósito de los jóvenes, o sea, eso es lo que estamos enfrentando, por lo menos en Chile, de manera brutal, una crisis de representación. Y fíjense, en Europa, ¿no es cierto?, con el tema de las olas de migración y todo, y la defensa de estos partidos cuasi fascistas, yo realmente me encuentro increíble que esté la Merkel todavía en Alemania.
lo encuentro fantástico, le dan respeto a su liderazgo tremenda, y que ahí está creciendo, que no haya crecido, pero ya hay la cantidad de votos y todo, sobre todo en la RDA antigua, crecimiento de una fuerza protofascista derechamente, ¿no? Entonces, hay mucho cuervo, hay mucho cuco. Yo diría que hay una serie de contras que tenemos bien complicadas con los cuales hay que lidiar. Tremendamente complicado. En Chile, que me diga mi colega, mi amigo chileno, ¿no es cierto? En Chile también, o sea, hay un puesto vacante, una oposición que le ha costado encontrar el tono, también con una especie de Podemos, una especie de Frente Amplio, tu izquierda también, de chicos más jóvenes, qué sé yo, más inexpertos, están haciendo sus pinos, en fin, pero con una oposición que le ha costado mucho, bueno, sobre todo con esta pandemia y todo, también reaccionar, tener un cierto guión político articulado. Entonces, yo diría que yo estoy de acuerdo en esa vista también con Marcelo. Creo que habiendo dicho todo esto de la socialdemocracia y sus aspectos notables realmente, creo que está muy asediada, está tremendamente asediada. Yo no sé cuánto, no sé cuánto, y es una pregunta muy buena, no sé cuánto la socialdemocracia fue simplemente algo reactivo, o una expresión política reactiva a la Unión Soviética y tal, y qué sé yo. Entonces ya se bajaron los muros y todo es como que ya, listo, ¿no? Ya está listo. Partido Liberal más o menos y se acabó la historia, ¿no? Entonces un poco me queda pendiente lo que planteaba Mario también en ese sentido, me parece interesante. Una fuerza política muy reactiva y de pronto no tiene propuestas nomás, no tiene que decir, ¿no? Cuando ya su enemigo principal, por así decir, y todo su la alternativa ya no existe ya. Era la gran Unión Soviética. Entonces, bueno. Tomar un poco lo que plantea Marcelo Belmar en este caso en relación a lo que él como empieza diciendo hay que escuchar más, ¿cierto? Y en eso coincidir plenamente, en ese ejercicio como conectándolo con lo que dice Hidalgo, ¿cierto? En relación a estos ejercicios democráticos representativos liberales, ¿cierto? Cada vez más deficientes, y que en realidad es escuchar más, por lo menos para la historia reciente chilena se ve absolutamente a la mano. O sea, lo que hoy día se llama estallido social, muchos lo llaman así, en mi concepción es más bien de una revuelta en relación a la revuelta popular, pero sí con una construcción bien particular respecto a la crisis de las expectativas, ¿cierto? Eso no lo vio venir nadie, ni los sectores más progresistas, ¿cierto? Ni los sectores más revolucionarios, ni la derecha más conservadora, nadie. Y ese impacto que fue significativo, o sea, que en el fondo es histórico, no solo para quienes lo vivieron, sino que eventualmente va a marcar un precedente de aquí a varios años más en Chile, este reflejo de muchos de estos elementos. Pero por sobre todo me quedo con lo primero que partía Marcelo. Aquí hay que escuchar más. Sí, y la posición de cualquiera de la izquierda o su construcción debe ser cuestionarse sus elementos de inserción popular. ¿Dónde está? ¿Con qué construye? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo se inserta? Eso en una primera instancia. Y en segundo momento, creo yo que es mejorar definitivamente los mecanismos de participación existentes, que si bien no es el ejercicio plebiscitario o democratismo puro y duro, o una horizontalidad pura y dura, a lo que voy es que estamos lejos de tener una democracia plena en cualquiera, yo creo, de los países que podríamos estar aquí convergiendo en este momento. Entonces eso para mí es crítico, y de ahí también un poco nace esta caída o este ejercicio tan alicaído de las izquierdas mundiales, del escuchar dónde estoy y con quién estoy. Yo creo que ahí de pronto, Marcelo, efectivamente, claro, uno puede, como decía Hirschman, ¿no es cierto? Albert Hirschman, exit, voice and loyalty, ¿no es cierto? Salida, voz y lealtad. Uno puede hacer el exit, como lo ha hecho muchos, ¿no es cierto? O sea, hacer la salida. Uno dice, aquí me importa un carajo la política, ya me dedico a hacer clases, o no sé, a tocar violín, Francisco, no sé. ¿No es cierto? Exit. Voice. Como usted, querido amigo, ¿no? Uno dice, vos, no, hago voz, estoy en desacuerdo, soy un disidente, pero me mantengo dentro. ¿Ah? No me voy, me mantengo dentro del partido, lo que sea, ¿no? Loyalty, soy leal de todas maneras, pienso que igual el partido es lo único y qué sé yo, la socialdemocracia. Entonces, entre eso nos debatimos todos, yo creo, los que estamos acá también, ¿no es cierto? En esta cosa de o la salida, o la voz, o la lealtad, o también Marcelo dice, bueno, salida, pero por lo menos escucho, por lo menos escucho, estoy dispuesto a escuchar. Cuestión que ya es interesante, porque alguna gente, con toda razón y legítimamente, colega,
puede decir, ¿sabe qué? No quiero escuchar ni una cuestión. No quiero Y se escuchar. me... Y eso puede ser un punto también complejo y respetable, legítimo, digamos. Cuando la gente Mario, dice, ¿ibas a ¿saben decir qué? algo? Sí, Marito, ya vamos. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera retomar lo comentado por el profesor Belmar. Efectivamente, bueno, la socialdemocracia vive horas pues bajas, bueno, vivía horas bajas previas eh, a la pandemia que estamos enfrentando. Como se ha mencionado también, pues el ascenso de estos partidos de ultraderecha, no solo en Europa, bueno, pues hablamos de Alternative für Deutschland, que cambió el paisaje y el mapa del sistema político alemán de modo dramático, ¿no? Obligando a que los socialdemócratas que se habían negado a refrendar la coalición con el Partido Social Cristiano de Angela Merkel, al final hayan tenido que ceder para parar el embate pardo de esta fuerza ultraderechista y xenófoba. En la propia España, que se había visto exenta de estas dinámicas, de estos partidos de ultraderecha, que se consideraba que el Partido Popular aglutinaba estas fuerzas, pues también ha surgido este movimiento llamado Vox, que siguiendo un patrón también visto que vimos en el antiguo Frente Nacional francés, hoy en día agrupación nacional encabezada por Marine Le Pen, las bases de estos nuevos movimientos ultraderechistas, paradójicamente, son los antiguos cinturones rojos de París, de Barcelona, de Andalucía. Es decir, hay un trasvase de las bases de los antiguos partidos comunistas y socialdemócratas a las fuerzas de ultraderecha, pues quizá como respuesta a un desdibujamiento de la izquierda, lo que, bueno, mencionó Borja muy atinadamente, este totum revolutum, pero que sin embargo sí caló, es decir, sí tuvo eco en la sociedad, y cuando pues, se habla de que al final son lo mismo todos, pues siempre llegan estos outsiders, ¿no? Si Fernando Enrique Cardoso y Lula son lo mismo, pues llamemos a Bolsonaro, ¿no? Entonces hice una revisión, había hablado previo a nuestra conferencia con Jorge Javier, sobre hacer un examen, bueno, porque la verdad es que no tenía noticia de la Internacional Socialista, que pues parece ya un organismo bastante añejo y bastante anacrónico. Estaba viendo quiénes son, bueno, sus miembros, evidentemente, pues Acción de los latinoamericanos, Acción Democrática de Venezuela, si es que existe todavía eso, el Partido de Liberación Nacional, heredero del Partido Socialdemócrata de Figueres, fundado en el 45, en Costa Rica, fundado en 45 y rebautizado como Partido de Liberación Nacional en 51, que es un partido que se ha desplazado hacia la derecha. Entonces ya, bueno, solo le queda de socialdemócrata el nombre, el Partido Socialista Chileno, del que ustedes nos darán noticia. Y bueno, revisando quiénes están ahí, hay varios partidos pues, que fueron dominantes y hegemónicos en sus respectivos sistemas políticos y que pues ahora son reliquias del pasado, ¿no? Es decir, en México, pues el PRI y el PRD son los miembros de la Internacional Socialista, el Partido Liberal Colombiano es miembro de la Internacional Socialista, la Unión Cívica Radical de Argentina, y de manera sorprendente el Partido del Congreso Nacional Indio, que fue el partido dominante en las primeras 4 décadas de vida independiente de India, es el partido miembro, pues, pero ha sido desplazado del poder por este partido nacionalista hinduista, el Janata. Y bueno, y que viendo los que todavía tienen cierta relevancia, el Partido Socialista francés, pues implosionó, el Partido Socialista italiano, que yo creo que es ya un membrete, aunque también está el Partido Demócrata, heredero del Partido Comunista, y los que resisten, pues son Antonio Costa, del Partido Socialista Portugués, Pedro Sánchez, del PSOE, con una coalición con Podemos, Bildu, el PNV y otros, y Kjell Stefan Löfven, que
del Partido Socialdemócrata Sueco, que también ha sido un partido hegemónico en ese país desde los años 20, y que sin embargo pues ha tenido ahora bastantes críticas por el manejo tan laxo que llevó a cabo con la pandemia, bueno, con este enfoque de la inmunidad del rebaño. Entonces, bueno, veo pues que muchos de estos partidos pues son ya completamente, eh, eh, parecen anacrónicos o superados. Fósiles. Pero quisiera decirle al profesor Bellman, retomando este tópico, este lugar común del significado que tiene en mandarín la palabra crisis o el equivalente, de que es riesgo y oportunidad. Yo he mencionado que, bueno, de alguna manera la socialdemocracia surgió como de manera reactiva pues, a retos y a desafíos brutales. Bien fuera que la derecha alemana interiorizó este Estado social como una manera preventiva para evitar el asalto al poder de los socialdemócratas que consideraban inexorable, bien como una respuesta social a la guerra total, al involucramiento que tuvieron los estados en la Segunda Guerra Mundial, o bien frente en la Guerra Fría, frente al desafío que suponía la existencia de la Unión Soviética y de un bloque soviético que peleaba por la hegemonía mundial en todos los términos, económico, social, político, deportivo, incluso en la carrera espacial. Se abre una oportunidad presente porque estamos en una nueva intemperie, que es esta pandemia, que nos obliga a pensar cómo vamos a dar condiciones de supervivencia a nuestras poblaciones si no tenemos un sistema que garantice la supervivencia, pero estamos enfrentándonos a la muerte directamente de nuestras poblaciones. Y esto nos obliga a reflexionar, a pensar una nueva agenda socialdemócrata que, bueno, que beba de la tradición histórica, pero que plantee nuevos desafíos, nuevos paradigmas. Muy bien, estupendo. Sí. Bueno, Tenemos Tomás, yo creo que vamos cerrando ya. Usted se queda con la batuta, Tomás, diga. Si tenemos una última palabra, bueno, no el tiempo, bueno, al parecer hay dos personas. Primero Edgar Rodríguez y también está ERB. ¿Quién es ERB? Se podría presentar antes de exponer su punto, sus preguntas, lo que guste. En efecto. Partamos con ERB y luego con Edgar Rodríguez, ¿les parece? Y cerramos. Muy bien, muy bien. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya, hola, yo soy RB y la Salle es Valdivia, por eso son mis iniciales. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Nos escucha muy bien? ¿Nos escucha muy bien? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí, dale nomás. Ya, mi nombre es Eleazar Reyes, Valdivia. ¿Ya? Perfecto, gracias. Fui un invitado acá. Primero que nada, agradecerle a todos ustedes por la disposición que tienen con todo esto acá, porque la verdad me pareció mucho más tolerante de lo que pensaba en un principio. Me parece que son muy abiertos a lo que se refiere al diálogo. Si bien ustedes todos tienen ideas bastante similares, a pesar de tener algunas pequeñas diferencias, se mantiene mucho el respeto y eso me incitó a hablar, sobre todo por lo que dijo Tomás. Me dio la valentía para. Primero que nada me gustaría mencionar algo que me parece importante con el tema principal, más que nada, que el Partido Socialdemócrata. Hizo mucha ilusión, a pesar de la diferencia de los puntos de vista que tengan todos ustedes, muy conscientemente se hizo alusión a lo que vendría siendo Escandinavia o los países europeos en cuanto a la socialdemocracia. Y me gustaría hacer hincapié en que yo he investigado el tema en bastante profundidad y por lo que me aparece a mí en los datos, la democracia fue el responsable del estancamiento de estos países últimamente. Más que nada porque si estos países son grandes económicamente, lo que encontré en la investigación que hice de profundidad es que son precisamente grandes debido a cosas anteriores al Partido Socialdemócrata, como por ejemplo vendría siendo la empresa Nokia, que es bien reconocida, creada en 1865, que representó, por ejemplo, el 20% de las exportaciones del país el año 2011.
y que de hecho fue la mayor generadora de empleo entre los años 1998 y 2017. También, ¿a qué me refiero con que el Partido Socialdemócrata es responsable del estancamiento de estos países? Haciendo un ejemplo bastante superficial, más para que lo entiendan las otras personas que están acá, porque igual se han tocado temas un poco complejos que incluso a mí me han costado entender. Y uno de los principales errores que yo considero del Partido Socialdemócrata fue por el problema de la migración descontrolada. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, en el diario Sharq al-Awsat, que es de Dinamarca, concluye que en Estocolmo las áreas dominadas por los radicales islámicos creció a 62 en el año 2017 sobre el 55 que había el año 2016. Y el aumento no solo incluye cantidad, sino también el tamaño geográfico de dicha área. O sea, la invasión musulmana tiene en la élite política sueca un aliado incondicional. De hecho, ya que durante muchas décadas, si hacemos una pequeña aproximación, a nombre de multiculturalismo y la tolerancia, aumentó esta práctica suicida, básicamente. Entonces, me parece curioso que se saque a relucir el tema de los países, porque el único que se ha repetido y también lo que se ha mencionado, siendo que al parecer no se encuentra en este momento una buena relación con el Partido Socialdemócrata. Me gustaría saber qué pasa, por qué me aparece esto en la información que encontré. Sí, interesante lo que plantea. Vamos a abordar en definitiva la pregunta, pero primero Edgar Rodríguez para que hagamos un círculo de cierre, ¿les parece? Así es. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Dentro de lo que quizás podamos asegurar que vamos a tener de cara al futuro es la pregunta de dónde van a estar los recursos. No cómo se generan, si se generan de una manera rentista y oportunista, sino dónde van a estar. Porque el recurso va a facilitar la acción y ahí me preocupa la acción social. Tomás y Jorge Javier plantean una cosa muy interesante, esa reinserción de la agenda, de dónde vamos a poder encontrar, dónde está esa puerta que me permita conversar, y la siguiente pregunta es ¿a quién me voy a encontrar una vez que cruzo esa puerta? Para abrir esa puerta y para dialogar con la sociedad vamos a necesitar recursos. ¿Dónde se generan y cómo se generan? Esos son planteamientos distintos, y ese tema es el que a mí me preocupa, porque tenemos no diría yo enemigo, pero si tenemos un nuevo actor, y no es nuevo, pero tenemos silencioso que se nos ha metido desde la puerta de atrás, desde el ejemplo, por ejemplo, de que se funda el Club de Roma. Y estamos hablando de las grandes empresas. Las grandes empresas no son ahorita ya, o dejaron de ser hace mucho, este actor que solamente está pensando en cómo va a multiplicar sus riquezas de manera grosera. De alguna manera ha ocupado ese espacio de diálogo con la sociedad, ¿no? Y de una manera caricaturesca, si lo queremos ver así, doble, falsa, como lo queramos calificar, pero en los hechos, esa gran empresa rentista que tiene fábricas en todo el mundo y que tiene comunidades al lado, se ha desdoblado para ocupar esos espacios con recursos, para ofrecer, si ustedes quieren, migajas, en cuestiones disfrazadas de movimientos ecologistas, responsabilidad social, objetivos de la ONU, sostenibilidad, llamémosle como quieran. Es un espacio que está ocupado ya, hay una conversación que se ha desarrollado, y el fenómeno que me preocupa es justamente lo que ocurre al final del Club de Roma. Ese movimiento ecologista que nace ahí, que se genera, empieza a perder identidad, y hoy tenemos ejemplos terminados como el caso de Oxfam, en donde las grandes ONG se corporativizan. En este nuevo replanteamiento del corporativismo de que hablaba Jorge Javier, con esto totalmente de acuerdo. Y hoy tenemos estos grandes que se financian ¿de dónde? De los recursos de la gran empresa. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos actores sociales que son representativos, que pudieran ser alguien que sí tiene este diálogo con la sociedad, con lo social, empieza a ser incorporado no solamente ya en las grandes ONG, sino en las propias empresas. Y hoy más que nunca empezamos a ver este fenómeno que se repite, que entonces estas empresas empiezan a contratar políticos, líderes sociales, ¿no? Que son capaces de hablar con la sociedad con un solo objetivo: garantizar su continuidad operativa y la continuidad de su renta, si lo queremos ver así. Pero es un espacio social que se empieza a ocupar, porque el recurso ahí está. Entonces, yo creo que en esta nueva agenda que hay que construir, habrá que pensar en estas múltiples caras que está teniendo esta empresa. Habrá que seguirle la pista, las agendas que está desarrollando, en un discurso políticamente conveniente para todos.
Porque hoy, a pesar de que es moda y a pesar de que es una tendencia y puede ser una tendencia hueca como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y que normalmente se convierten en una especie de foro de concursos de belleza para que las empresas concursen y digan lo bien que lo hacen, lo que me preocupa es eso, que tienen el recurso para en los hechos establecer ese contacto con lo social mientras la posibilidad de la sociedad, la vuelta de la sociedad socialdemócrata se reorganiza. Entonces, creo que en esa agenda que, como bien dices, Tomás, ¿dónde encontrar esas llaves de acceso? Habría que pensar quizás también en esto, ¿no? Gracias. Gracias, Edgar. Muchas Bueno, gracias, Edgar y ARB. Muy invitamos interesante. al panel a cerrar en relación a estas dos reflexiones. Jorge, Javier, Mario. Sí, yo estoy cumplido. Creo que muy interesante. Desde mi modesta parte, muchas gracias a todos y todas, a Uriel, Francisco, a todos quienes estuvieron y están, digamos, así que me voy despidiendo. Está Claudio Morales, en fin, todos quienes atendieron y que están con nosotros, así que les mando simplemente un abrazo. Marito y Jorge, Javier, lo que quiera. Bueno, yo también, ya más, creo que el diálogo ha sido muy bueno, entonces también les quiero agradecer que hayan estado aquí, fue un buen grupo, ¿no? Un grupo bastante amplio de escuchas tuvimos y creo que el diálogo fue muy interesante. Me llevo muchísimas preguntas, me llevo muchísimos cuestionamientos que hay que desarrollar, pero quiero terminar nada más con un apunte optimista. Yo sí creo que va a requerir el momento histórico de América Latina y creo que del mundo, el surgimiento de un nuevo proyecto de contrato social, de un nuevo proyecto de acuerdo social redistributivo. Y hay que construirlo, y esto implica una tarea intelectual de elaboración, ¿no? De replanteamiento de lo que fue el estado de bienestar, aprender de eso, pero también pensar en los nuevos retos, sobre todo en el tema del cambio climático. Sobre todo en ese tema tenemos que estar poniendo atención, ¿no? Porque va a determinar el futuro inmediato. Y hacer ese esfuerzo intelectual por construir el proyecto de nuevo contrato social que se le pueda ofrecer a la sociedad. Y por supuesto, también coincido con Pablo, es una lucha política, es una tarea de construcción de coaliciones a favor de ese proyecto, ¿no? Que tiene que ver con esto que planteaba Edgar hace un momento, ¿no? ¿Dónde están los recursos, etcétera? Tienes que construir una coalición social a favor de ese proyecto. Y esa coalición implica, por supuesto, un discurso para atraer votantes, pero también implica construir pactos de élites. Y esa es la tarea política que tenemos enfrente. Y gracias, de verdad, me parece que fue muy interesante. Bueno, yo también quisiera retomar el otro aspecto, la otra característica de la socialdemocracia, es decir, no solo su aspecto social, sino su aspecto democrático. Hablé del informe Beveridge que habla el garantizar el pleno empleo en una sociedad libre, en una sociedad abierta. Uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando ahora es la emergencia de estos liderazgos autoritarios, de estos liderazgos carismáticos, de estos liderazgos negacionistas de la ciencia, del conocimiento, del antiintelectualismo, aversos a la ilustración, abiertamente racistas, clasistas, y en muchos, pues bueno, no esperemos no averiguarlo, acaso genocidas, esperemos, repito, no averiguarlo. Pero bueno, ese es uno de los grandes desafíos que enfrenta la socialdemocracia en su reinvención, precisamente hacer frente a estos movimientos que estamos viendo cunden por todas partes, desde Narendra Modi en India con el partido Janata, Erdogan con su reislamización de la antigua Turquía secular de Atatürk, Víctor Orbán en Hungría, Geert Wilders en Países Bajos, Marine Le Pen en Francia, el UKIP en Reino Unido, Vox en España. Hay que enfrentar, y Bolsonaro en Brasil. Bueno, aquí también ya hay quienes prevén que como reacción a las tropelías y desvaríos del gobierno supuestamente izquierdista,
de Andrés Manuel López Obrador surja una alternativa de ultraderecha. Se habla pues, de un movimiento Frena, que no sé si es leyenda urbana o si verdaderamente existe, pero que tiene, bueno, un ánimo claramente golpista. Y entonces esos son los desafíos que tiene que enfrentar la socialdemocracia. No solo la defensa del estado de bienestar, sino también, no lo olvidemos, la defensa de la democracia. Muy bien. Estupendo. Bueno, nos despedimos, ¿te parece, Tomás? Muchas gracias. Francisco, no, Juan José, Mario. Gracias. Nos veremos en otra ocasión, Omar. Uriel, muchas gracias. Doctor Borja, Edgar, todo el mundo. Hasta aquí llegamos. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.